Bienvenidos al canal de Psicología Evolutiva, donde vamos a brindarles este trabajo con mucho cariño y mucha dedicación, por sobre todo, que es el trabajo del adulto joven, ¿sí? La etapa muy importante, donde vamos a estar hablando eh, de varios autores que hablaron de esta etapa, ¿sí? Que hablaron sobre todo del desarrollo físico, cognitivo, espiritual y por sobre todo con expectativas realmente interesantes y personas que dijeron que sí para las entrevistas, que van a comentar un poco cómo es esta etapa, cómo están pasando en esta etapa y cómo van, por sobre todo, encaminándose a la etapa que es la etapa de la adultez media. Quédate con nosotros en este video y para empezar lo que es el adulto joven. El adulto joven. El desarrollo físico. El adulto joven se caracteriza físicamente por una gran resistencia y energía. Su cuerpo está plenamente vigoroso. La estatura se estabiliza alrededor de los 30 años y la fuerza muscular está en su apogeo a los 25 años. En cuanto a los sentidos, la agudeza visual y la audición son más perfectos a los 20 años, igual que el gusto y el olfato y la sensibilidad hacia el dolor. Las influencias sobre la salud y el buen estado físico. Relativamente los adultos son la gente más sana de la población. Solo algunas personas se enferman y son limitadas en su actividad debido a algunos problemas musculares o esqueléticos. El factor genético. Los avances científicos han permitido el descubrimiento de genes causantes de muchos trastornos, como la obesidad, la hipertensión, hasta ciertos tipos de cánceres. Otro factor sería el factor conductual, los malos hábitos nutricionales que afectan directamente a la salud física y mental. Los alimentos procesados en bajos valores energéticos y calóricos y una vida sedentaria lleva a la enfermedad cardíaca, de hipertensión, de ciertos tipos de cánceres y enfermedades psicológicas como la depresión. Como sabemos, el alcohol y el tabaco son los problemas que generalmente en esta etapa se dan con mayor facilidad. Pero con el pasar de los años, ciertas enfermedades aparecen, como serían las enfermedades respiratorias y posibles cánceres. La gente que toma mucho en el tiempo genera ciertos problemas de hígado, cirrosis y vaya úlceras. Otro problema conductual sería el estrés, que hoy en día el joven está pasando por los adultos que en esta etapa eh, se genera tan fácilmente por la exposición conjuntamente a los trabajos y al estudio. Esto sobrecarga y crea ciertos desórdenes psicológicos que podrían derivar a la depresión, ansiedad, rendimiento cognitivo y emocional. El desarrollo cognitivo de Piaget explica cómo los niños empiezan a desarrollar su capacidad de pensar y aprender. Piaget lo explica a través de 4 etapas. En la primera etapa tenemos la sensoriomotora. En esta etapa Piaget explica que los niños empiezan a explorar el mundo a través de los sentidos y el movimiento. En la segunda etapa es la preoperacional. En esta etapa los niños empiezan a usar los símbolos, como son las palabras y las imágenes, para representar cosas. En la tercera etapa tenemos las operaciones concretas. En esta etapa los niños empiezan a pensar de manera mucho más lógica y analítica. En la última etapa, que son las operaciones formales, en esta etapa los niños ven y piensan de manera mucho más abstracta, pudiendo razonar sobre ideas mucho más complejas. Piaget destaca que los niños son activos en el aprendizaje
y construyen conocimientos para formar esquemas en su aprendizaje, como procesos de asimilación y acomodación. Es la capacidad de resolver dilemas más complejos, como relaciones personales, la religión, de una manera más lógica y analítica. Esto surge a partir de los 20 a 25 años. El pensamiento postformal. A diferencia del anterior pensamiento, este pensamiento acepta las respuestas incorrectas y dependen mucho del contexto en que éstas se hallan. Reconoce las situaciones que pueden ser de maneras ambiguas y subjetivas y éstas influyen en sus decisiones. Schei y el uso del conocimiento. Según Schei, el adulto joven utiliza su conocimiento de manera simple para resolver problemas objetivos como formar una familia, avanzar en la carrera o resolver problemas relacionados con su entorno social. Stender y la inteligencia triárquica. Stender divide la inteligencia triárquica en tres partes: la componencial, la experiencial y la contextual. La componencial ayuda a resolver problemas de manera más lógicas y analíticas. La experiencial de manera más creativa y original. Y por último, la contextual aplica todo lo aprendido en situaciones reales y prácticas. Existen varias teorías que explican el desarrollo de la personalidad del adulto joven, pero en este caso solamente abordaré 4 teorías fundamentales que explican los cambios que suceden durante esta etapa, que a su vez estos cambios influyen en la formación de la personalidad del adulto joven. La primera teoría que está desarrollando es la llamada modelo de etapas normativas, que plantean que los adultos pasan por eventos importantes según las expectativas culturales. Por ejemplo, un adulto debe adquirir un rol o obtener un cierto logro de acuerdo a cada sociedad. La segunda teoría es la teoría de Erikson, que describe la crisis entre intimidad e aislamiento, donde las relaciones íntimas juegan un papel crucial para alcanzar la virtud del amor. De acuerdo a la superación de esta crisis, ya sea positiva o negativa, definirá en la relación con los demás. La tercera teoría es el modelo de Newgarden, que resalta la importancia del momento en que ocurren eventos claves en la vida, como el matrimonio o la paternidad. La cuarta y última teoría del modelo de los 5 factores de Costa y Macrin observa los cambios en la personalidad a través de los rasgos, como neuroticismo, extroversión, apertura, escrupulosidad y agradabilidad. Estas teorías explican el desarrollo de la personalidad en el adulto joven. Cabe recalcar que la influencia cultural influye en la formación de la identidad. En el desarrollo social, los adultos jóvenes enfrentan desafíos como la adaptación al ámbito laboral, el equilibrio entre la vida personal y profesional y la construcción de redes de apoyo emocional. Esta etapa puede ser distinta para cada persona, dependiendo de sus experiencias y elecciones. Jay Fowler. Jay Fowler, gran psicólogo, por sobre todo el desarrollo espiritual, al cual él lo llamaba etapas de fe, basada por sobre todo en gran parte de la etapa cognitiva de Piaget. ¿Sí? Él agarra este desarrollo y por sobre todo para las etapas de la vida. ¿Sí? Ya sabemos en el adulto joven que la etapa va de 18 años hasta 40, donde él quiere encontrar esta comprensión a lo largo de la vida de la maduración espiritual. Por sobre todo hay 6 etapas, del cual nosotros vamos a hablar de 4 fundamentales, ¿sí? Que es la fe sintética y convencional, donde el joven
va en formación, encontrando una identidad, ¿sí? Por sobre todo, aún así es conformista y es influenciado aún así en la fe, en la vida social, en los amigos, en los grupos, ¿sí? Aún así es influenciado. No puede tener una fe crítica con cuestión. Pasando a la siguiente etapa, que es la segunda etapa, que es la individual reflexiva, como ya dice nuestro título, esta etapa ya le ayuda a cuestionar, ¿sí? A cuestionar su fe, sus creencias, lo que se le enseñó, y por sobre todo a buscar una identidad dependiente de esta fe, ¿sí? Porque para llegar a la tercera etapa, que es la fe conjuntiva, ya al lograr sus creencias, ¿sí? Sus creencias personales sobre los valores que él va fomentando, esta fe conjuntiva. Para pasar al cuarto, que por sobre todo va en escala, para el cuarto, que es la etapa de la fe universalizadora. En esta etapa ya llega, decía Fowler, que es muy difícil de llegar, porque es una fe de justicia, una fe que llega a correr riesgos por el bien común. ¿Sí? He ponido un ejemplo a la Madre Teresa de Calcuta, que llegaban a esta etapa de fe para, por sobre todo, correr riesgo por algo, por alguien. ¿Sí? Pero hay dos etapas, decía él, que llegan a la crisis de fe, que es la tercera etapa, la fe conjuntiva, y la cuarta etapa, que es la etapa universalizadora, donde tienen esta crisis de fe, esta crisis que a todos nos llega, ¿sí? Y por sobre todo en esta etapa del adulto joven, donde decía Fowler que ya empieza a criticarse las enseñanzas heredadas, por sobre todo donde uno va ganando esta experiencia. Uno a lo trazo de la vida, ganando experiencias, ya va criticando y cuestionándose, ¿sí? Todo lo que es heredado. Entonces Fowler decía, hay que pasar esta etapa de crisis para llegar a una maduración. Por sobre todo Fowler también decía que llegando a esta maduración, llegamos por sobre todo a una adultez joven, mediana y por sobre todo madura, realmente con una espiritualidad donde uno va creciendo, aconsejando, observando a los demás y poniéndose en el lugar del otro. ¿Acepta los cambios físicos y de humor en esta etapa de tu vida? Sí, acepto, o sea, nunca he tenido problemas con eso. ¿Crees que tu genética ha jugado un papel importante en tu salud física o bienestar? Sí, sí, creo que sí. ¿Cómo crees que ha cambiado tu forma de entender el mundo desde tu niñez? Y creo que en esta etapa como que la percepción del mundo cambia, sí. ¿Recuerda alguna experiencia en la que sentiste que comenzaste a pensar de una manera más madura o lógica? Y creo que en esta etapa he notado eso. ¿Cómo te sientes por los logros que has obtenido y enfrentaste dificultades para lograrlos? Y bastante bien, y dificultades que yo me haya dado cuenta como que no hubo mucho. ¿Llegaste a cuestionar en un momento lo que tus padres o amigos te han enseñado? Sí, sí, me llegué a cuestionar bastante. ¿Tuviste alguna vez una crisis de fe o reniego contra Dios? Sí, sí, como me cuestionaba esa parte también de la existencia de Dios y esas cosas, sí. ¿Te resulta fácil ponerte en el lugar de los demás cuando hay algún conflicto? Y muy fácil que digamos, no, pero como que se logra, sí. ¿Has experimentado una crisis de identidad? No, que yo sepa. ¿Crees que en tu entorno social, familia, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, ha influenciado en tu forma como persona y en tus valores morales? Sí, sí, creo que sí, porque como que uno depende del entorno para que, o sea, el entorno siempre influencia en la forma de pensar de uno, creo yo.
¿Llegaste alguna vez, hermana, a cuestionar las propuestas o las ideas de tus padres o incluso de tus amigos? Sí, cuando he ido adquiriendo como herramientas, conocimientos durante lo largo de mi carrera, de mis estudios, como que te amueblas la cabeza y empiezas a cuestionar lo que te han enseñado tus padres, tus amigos, incluso lo que me dicen mis superiores también, ¿verdad? ¿Y esto por qué? ¿Y será que esto me va a ayudar o no? Las creencias, los prejuicios, y como que empiezo a desbloquear eso y como a abrir mi mente y a ser más creativa, como que entiendo más a las personas, a la sociedad. Y sí, he cuestionado bastante y me sigo cuestionando. ¿Te recuerdas de alguna experiencia en que fuiste madurando y pensando de alguna manera de una forma más madura y lógica? Y sí, como te digo, los estudios te ayudan a pensar, a madurar. Y pasé una experiencia muy fuerte cuando tenía 25 años. Pasé como de una crisis existencial, por así decirlo. Y esa crisis yo sé que me ayudó bastante como a pisar tierra y a tomar conciencia de la realidad de lo que estaba viviendo en ese momento. Y como a sentar mi vida también, mi vocación, diciéndome a mí misma, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que quieres? Eso me ayudó bastante, esa crisis que pude superar. Pero no yo sola, sino que con ayuda de muchas personas que me ayudaron a guiar. Eso es muy importante en la vida, tener personas que te acompañen para que pues, se pueda discernir, te orienta y puedas tomar tus propias decisiones. No no lo que ellos quieren, sino que lo que tú quieres, lo que yo quiero. Eso a mí me ayudó bastante a tomar mis propias decisiones y hacer yo. ¿Te resulta difícil, hermana, ponerte en el lugar del otro en estas dificultades o en los momentos difíciles? En este momento de la etapa de mi vida que estoy atravesando, la verdad que me cuesta menos, porque como que ya he tenido experiencias y eso me ayuda a ponerme en el lugar de la otra persona, como que ya no me miro tanto a mí, sino que miro también las dificultades, los conflictos desde otra ¿Aceptas perspectiva. los cambios físicos y de humor en esta etapa de tu vida, Raquel? Sí acepto en cuanto al humor. En cuanto a lo físico no, porque tengo esta contextura física desde pequeña. Decime, ¿crees que tu genética ha jugado un papel importante en tu salud física o bienestar? Y últimamente sí. Ya la edad no viene sola, dicen, y me tengo que cuidar. Decime, ¿cómo crees que ha cambiado tu forma de entender el mundo desde tu niñez? Y ahora entiendo otra forma. Antes no tenía responsabilidad, ahora sí tengo varias responsabilidades. ¿Recuerdas alguna experiencia en la que sentiste que comenzaste a pensar de una manera más madura o lógica? Sí, cuando ya de edad tuve que trabajar y hacerme cargo de algunas cuestiones, ser responsable. ¿Cómo te sientes por los logros que has obtenido y enfrentaste dificultades para lograrlos? Te vuelvo a repetir, ¿cómo te sientes por tus logros que has obtenido y enfrentaste dificultades para lograrlos? Me siento feliz, me siento bien, porque me costó llegar y gracias a mis padres soy una persona, una profesional. ¿Llegaste a cuestionar en algún momento lo que tus padres o amigos te han enseñado? Antes sí cuestionaba mucho, ahora ya no, ahora ya sé que fue por mi bien. ¿Te ha resultado fácil ponerte en lugar de los demás cuando hay algún conflicto? Y en algunas circunstancias sí me puedo poner en lugar de otros, pero en otras no. Decime, ¿tuviste alguna vez una crisis de fe o reniego contra Dios? Sí, sí, estaba embarazada y con 6 meses de gestación pierdo y le cuestioné por qué me dio si me iba a sacar. Entonces a través de un psicólogo que me ayudó a superar ese paso.
¿Cómo fue ese proceso, Raquel? Bueno, y gracias a este psicólogo me dijo, después de varias consultas, él supo que yo tenía algo que reclamarle a Dios. Entonces me llevó al Cerro Lambaré y me dijo, cuestionarle ahí, él te va a escuchar. Entonces yo grité, lloré y después sentí un viento muy fresco y sentí que estaba conmigo. Decime, ¿has experimentado una crisis de identidad? No, ¿Crees que tu entorno social, familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, ha influido en tu formación como persona y en tus valores morales? sí, tanto mis padres como amigos y algunos compañeros de trabajo me han ayudado a ser mejor persona, a tener paciencia, tolerancia, empatía. Y bueno, esas son todas las preguntas, Raquel, y te agradezco por tu tiempo. Muchas gracias. De nada. Así Paz y bien. Bueno, primeramente muchas gracias por la aceptación, ¿verdad?, de hacer esta entrevista, porque no mucho que ponerse delante de una cámara y dialogar, ¿verdad?, de una experiencia, esta experiencia que uno va encaminándose, va creciendo, va desarrollándose y justamente de lo que estamos hablando, esta etapa del adulto joven, ¿sí? Hermano, te doy la palabra y ¿qué nos cuentas de tu persona, de tu biografía? Bueno, para empezar, muchísimas gracias a vos por la invitación. Mi nombre es Marco Aquino, yo tengo 20 años de edad y actualmente estoy acá viviendo en Paraguay, en la ciudad de Ñemby, en la casa de formación, en la congregación de San Miguel, pero yo vengo de Argentina, de una ciudad que se llama Posadas, de la provincia de Misiones, que hace frontera con Argentina. Entiendo. Sí, este cambio de cultura es seguramente para vos un choque muy grande. El tema de vivir toda tu vida en la adolescencia, por sobre todo, en el lugar de Argentina, en el país de Argentina, en la ciudad que se llama Posadas. ¿Cómo fue este cambio para vos, este cambio de humor, por sobre todo, este cambio de trasladarte de Argentina a Paraguay para empezar una etapa de formación? Y, a ver, fue bastante difícil en el sentido de que, bueno, por un lado yo salía de mi casa, nunca antes había vivido solo, tampoco había tenido un trabajo remunerado, recién había salido, había terminado los estudios secundarios y también, bueno, tenía una salida un poco conflictiva de mi casa y entonces yo salgo de mi país siendo menor de edad también, o sea, me agarró muy joven a los 17 y bueno, ante todo tenía la idea de hacerme una nueva vida, en el sentido de, bueno, empezar de cero, cambiar lo que tengo que cambiar y vamos para adelante con la vocación. Claro. Pero, bueno, en el medio hay muchas cosas, no sé, que dificultaron este proceso, pero esa era la idea inicial, porque claro, yo llegué al país con pocos conocidos, en un entorno para mí donde yo me estaba a la defensiva, con otra cultura, otras formas de pensar diferentes a la mía, y bueno, pero en medio de eso yo tenía la idea de, bueno, construir una nueva personalidad, una nueva persona, y en eso de intentar hacer algo que capaz yo no era, también tuve mis altibajos en cuanto al humor, porque intentaba construir algo que no era, pero lo quería hacer porque también lo que yo era no me gustaba. Entonces, bueno, era un choque de emociones, pero gracias a Dios pude encontrar lo que era lo correcto y hoy en día por eso seguimos. Claro. Y me gustó mucho lo que dijiste, ese gracias a Dios. Porque siempre cuando uno dice gracias a Dios, es cuando alguien nos impulsa, nos encamina, nos ayuda. Pero también siempre hay esta tendencia a que surja un problema, ¿sí? Que surja algo que a veces nos tambalea, a lo cual lo llamamos crisis. Entonces,
Mi pregunta va relacionada a esto. ¿Tuviste en algún momento una crisis de fe, un reniego contra este Dios? Que vos decís, gracias a Dios, pero muchas veces tenemos ese roce, ¿verdad? De muchas veces difícil es aceptar tu voluntad. A ver, hablando en cuanto a mi etapa acá en este país, digamos, veremos como el segundo capítulo de la vida, ¿no es cierto? El primer capítulo quedó allá en posada, el Claro. primer capítulo, la nueva temporada. Claro. Hablando de la nueva temporada, sí tuve algunas crisis y sí también, vamos a preguntar más específicamente de la crisis de fe, ¿no es cierto? Claro. Sí llegué a tener una, en un momento, en una etapa de noviciado, donde, por así decirlo, no estaba encontrando una respuesta que yo estaba buscando. En torno a, ¿será que yo valgo para esto? ¿Será que yo soy? Porque yo cargo con mi pasado. Un pasado un poco tormentoso, difícil, con mis macanadas, con mis deficiencias, mis miserias. Entonces mi pregunta era, ¿yo realmente valgo para esto? Sí, no somos. ¿Realmente yo soy digno de hacer lo que estoy haciendo? Y no encontraba esa respuesta. Y eso me pasó mucho tiempo así. Y eso me atormentaba mucho. Porque se acercaba la hora de los votos y yo no sabía si yo realmente era digno de esta vocación que había recibido. Se sumaron otras cosas en el medio, ¿cierto? Problemas con compañeros, problemas quizás de identidad, de seguridad, y bueno, finalmente todo eso fue empeorando la situación de la fe, y yo había llegado a un punto a la respuesta de que Dios me estaba castigando, de que Dios me estaba castigando por todo lo que yo había cometido en el pasado. O sea, no es que me sentía muy miserable, sí creía en Dios, creía que llegué a creer que no era para mí la vocación y que todo lo que me pasaba era un castigo por su parte, algo que Él me estaba haciendo pasar por todo lo malo que yo había hecho y que yo no valía para esto, que no estaba preparado. Entonces, bueno, sumaron las intenciones, el deseo de salir, de abandonar todo, bueno, de dedicarme a esta cosa, y yo llegué a decir, bueno, si Dios quiere que viva con toda esta carga en la espalda, bueno, seguramente el castigo que me merezca, así yo llegué a pensar. Pero bueno, pues como dije, gracias a Dios fui encontrando las respuestas en el momento indicado, y Dios a veces permite que uno pase por ese desierto para al final amarlo más. Gracias por quedarse hasta este minuto con nosotros. Para concluir el tema de la etapa del adulto joven, podemos destacar que en esta etapa el adulto joven quiere ya realizar cosas que van a establecer su vida a lo largo del periodo de su existencia, de su tiempo, de su vida. Ya sea la etapa amorosa, la etapa laboral, ¿sí? Y la etapa, por sobre todo, espiritual, ¿sí? Las tres etapas que va basándose en todo lo que estuvimos hablando a lo largo del video. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. No te olvides de suscribirte al canal de Psicología Evolutiva y de darle like al video. Muchas gracias.